Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo especial. Ser guadalupano es algo especial. ¿Qué fue eso? Ay, es mi ex vecina cantando, hombre. Cantándole a la Virgencita de Guadalupe. No sé quién le dijo que cantaba. O sea, su padre fue uno de los compositores más prominentes de este país, que hizo temas como El Triste, El Reloj. No. Y sale esta señora, la hija, a cantar. Yo no sé quién le dijo que cantaba. Yo no sé ni siquiera quién le dijo que era graciosa. O sea, por Dios. O sea, quiere hacer sus chistes dentro de la canción. O sea, por favor. Qué estupidez. Yo quiero saber, antes de iniciar este episodio, ¿eres o no eres guadalupano? No. ¿Estás seguro? Sí. No me estás mintiendo. No le mientes a la gente que nos sigue. No, pues. ¿Tengo aspecto de ser guadalupano? La verdad es que no. No. Listo. Mira, de hecho tengo aquí a mi asistente, a mi demonio que vino hoy desde Afganistán. Llegó hoy. Llegó es un jin de Afganistán. Mira, ya se manifestó, ¿te das cuenta? Le digo, ya está diciendo, te está saludando. Hola, jin, hola. Ya vete por allá, corre. Oye, este día lunes bien importante para todos los guadalupanos y las guadalupanas y los guadalupanes, porque me imagino que también manejan lenguaje inclusivo dentro de este grupo de personas, no lo sé, estoy especulando. Pero en torno a esta famosa Guadalupe hay un montón de mitos, conspiraciones. Entonces, antes que vamos de lleno a este tema, que tú este día nos vas a enseñar muchísimo, quiero mostrarte un video para que tú a mí me digas qué es verdad y qué es mentira de ese video, porque es impresionante los millones de reproducciones que tiene el video. Dale. Acá vamos con el video. De la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe quedó estampada en el ayate de San Juan Diego desde 1531. El ayate es de fibra de maguey y es el único que existe en el mundo que después de 492 años aún sigue intacto, ya que un ayate normal no dura más de 20 años. El ayate conserva una temperatura constante de 36.6 grados Celsius, que resulta ser la misma que tiene un cuerpo humano. Las estrellas del manto contienen exactamente las constelaciones del cielo del día 21 de diciembre de 1531 a las 10 de la mañana, cuando la Virgen hizo su aparición. En el año 1791 se le riega accidentalmente ácido muriático a la tela, y en un lapso de 30 días y sin tratamiento, se recupera milagrosamente el tejido dañado. En 1521, un hombre escondió una bomba en un arreglo floral enfrente de la Virgen. La explosión destruyó todo a su alrededor, menos el ayate, que permaneció en perfecto estado. No se ha encontrado ningún rastro de pintura en la tela. Los científicos no logran descubrir el origen de la coloración de la Virgen. Varios artistas la han examinado y ninguno ha encontrado rastros de pinceladas ni de otra técnica de pintura conocida. Le pasaron un rayo láser y detectaron que los colores están a 0.3 de milímetro sobre el tejido. Es decir, los colores están flotando sobre el ayate. La ciencia descubrió que los ojos de María tienen los mismos efectos de refracción que un ojo humano. Recientemente se descubrió que en los mismos ojos se logran ver 13 personas observadas por la Virgen.
Yo aguanto hasta ahí. No quiero seguir más la tortura. Pero ¿qué hay de cierto en todos estos datos de la Virgen de Guadalupe? La constelación en su manto, guardando una fecha exacta, el tema de los ojos, ¿se reflejan personas? No, todos son mentiras. En sí misma el ayate, ujú, en sí mismo no hay una aparición de la Virgen, no, bueno, en sí son 4 apariciones las que hay. En la cuarta se manifiesta en el ayate de Juan Diego y es donde se supone que va a enseñarle a Fray Juan de Zumárraga, quien era el arzobispo de México, le va a enseñar la prueba que él había pedido. Pero vamos, las apariciones son fe finalmente. Aunque a la gente le pongas las pruebas que digo tenemos ahorita, que son, más bien no vamos a hacer un análisis a profundidad, traigo datos históricos, las apariciones son fe nada más, ahí se queda, aunque tú le digas a un creyente de la Virgen de Guadalupe que hay pruebas que pueden demostrar que es una pintura y hay datos históricos concretos, escritos, que demuestran que es una pintura, y van a seguir creyendo, a ellos no les importa. Ya, pero espera, es que ahí yo no te escucho muy bien cuando dices, las apariciones son fe o fake. No, fe, F-E, Ya, cuestión de creer, nada más. Si crees que hubo apariciones, hubo. Si no crees que no, pues no, güey, ya, punto. Es así pero de de ahí a simple y decir sencillo. que la imagen queda plasmada en una tela y que no es pintura, o sea, yo sin ser mexicana desde Chile me doy cuenta que es una pintura. Claro, o sea, todos sabemos que es una pintura, Yo todos. creo que ellos De también hecho, lo saben. sí, 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 sí. De hecho, todo el mundo lo sabe, o sea, los sacerdotes desde el seminario les enseñan que es una pintura. De hecho, no me acuerdo quién pintó, por ahí de los 60 hay una pintura y estuve buscando esa pintura para traerla aquí. Y mide como 40 centímetros la pintura, pero es Dios, digo, pintando a la Virgen. Está muy bonita, como detalle está muy bonita y está muy curiosa. Pero a ver, ya podemos empezar desde el principio, ¿no? Ajá. Desde el principio de esta aparición o apariciones. Bien, hay que entender primero que la Virgen de Guadalupe es un sincretismo. Perdón, no es un sincretismo, bueno, sí es un sincretismo, pero primero es una advocación. La Virgen María, Madre de Jesús, tiene alrededor de 350 advocaciones. Y estas advocaciones nada más son llevar lo divino y adaptarlo a la cultura, lengua y costumbres de alguna región en particular. ¿Por qué? Pues para que lo entiendas, lo comprendas y en tu lengua lo puedas venerar, que es lo que se da en todas las regiones del mundo a donde llega el imperio español con el catolicismo. ¿Ok? Entonces, esta Virgen de Guadalupe tiene su origen en Extremadura, España, que en ese entonces, en el siglo XIII, no se llamaba España, todavía eran reinos independientes que se juntaron para acabar con el Islam, en las guerras santas. Entonces, en ese entonces pues, se llamaba Castilla. Y en Extremadura, España, tiene su origen esta virgen. Los mexicanistas, los puristas de la mexicanidad, de estos grupos bien subversivos y radicales que agreden y atacan a todo mundo que tenga la piel un poquito más clara que ellos en redes sociales, este, se quejan mucho de la conquista española, pero ellos se consideran guadalupanos. ¿Por qué? Porque la Virgen es morenita, pero no se dan cuenta que sin la llegada de Cortés a México no habría Virgen de Guadalupe. Y eso, Mm. ¿cómo les choca tener que admitirlo? Y también tienen ciertas marumas que dicen que no, que la Virgen ya estaba, pero estaba en otra forma, pero nos estaba cuidando. Entonces ellos son muy dados a exagerar las situaciones cuando no son de cierta manera. Me refiero a que ellos exageran las masacres de indígenas por parte de los españoles, incluso violaciones usando perros. Entonces, y que así se les metió la religión. Pero eso es falso porque nunca hubieran aceptado la religión y no fueran guadalupanos, ¿estás de acuerdo? Ujú. Entonces es un tanto ilógico.
Y de ahí mismo, partiendo de ese tenor, el nombre de Guadalupe. ¿A qué te suena Guadalupe? Tú que eres tan estudiosa de las lenguas semíticas. Ay, ¿tiene algo que ver con la lengua semítica, Guadalupe? Guadalupe es una palabra árabe. ¿En serio? Así es. Guadalupe viene de, unos dicen que es Guad al-Lube, que quiere decir río de piedras, y hay otro que Guadalupe, Guad al-Lupe, río de lobos. Como que todavía no hay un significado tal cual fijo para la palabra Guadalupe, pero de qué es árabe, y es árabe, por una simple y sencilla razón. Vamos a recordar, haciendo un poquito más de historia, que desde el año 711 toda la península ibérica prácticamente estaba tomada por los bereberes del norte de África y por árabes que eran musulmanes, ¿sale? Entonces, Ajá. por eso se quedan los nombres de las localidades en árabe, ¿ok? Ahora, en esta parte de Extremadura en España hay una sierra que se llama la Sierra de Villegas, y en esta sierra hay un pueblo que se llama Puebla de Guadalupe. Ujú. Ya se llamaba el pueblo Puebla de Guadalupe. ¿Por qué se llamaba Puebla de Guadalupe? Pues porque está el Real Monasterio de Guadalupe. Es un monasterio franciscano, que es gótico, obviamente, pues es del siglo XIII. Y en ese monasterio franciscano se le da culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una virgen que supuestamente la tradición dice que apareció en la guerra de las Navas de Tolosa. ¿Cómo aparece la Virgen? Al terminar la guerra, ganan todos los castellanos, venciendo a los musulmanes, y la Virgen aparece parada encima de una media luna, en señal de que vencieron los cristianos a los musulmanes y que Diosito prefiere a los católicos antes que a los musulmanes. Esto es una mera leyenda, no es histórico. Pero la batalla de las Navas de Tolosa sí es histórica. Nada más es como para resaltar que Dios prefiere al catolicismo antes que al Islam. Entonces, aparece la Virgen, ganan la batalla, y esto fue en 1212. Y es cuando no tenemos que olvidar que todo el contexto de invasión que tenían los musulmanes, ¿no? Y por eso existe Guadalupe, porque era un territorio ocupado por árabes. Ujú. Sigues Claro, buscando el acá nombre, dice ¿verdad? Guadialú, claro, porque es que lo que me llamaba la atención que en árabe no encuentro la P, no hay P, Entonces con pero B, es ajá, como te dije. Guadialú, Ok, Guadialú, y la otra propuesta es Wadi al-Luben. exactamente. Pero también hay otra etimología que sería que proviene del Nahual. Ajá, del Coatlachope. Ujú. Que puede provenir del Coatlachope. Esa palabra de la Coatlachope, dicen los puristas de la mexicanidad que, que los españoles no la podían pronunciar y por eso la cambiaron por Guadalupe. No es cierto, eso es falso. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero mira, me regreso al monasterio de Extremadura, España, en Puebla de Guadalupe. Ahí te van a contar una leyenda que es tradición, que no tiene ningún sustento histórico, que la figura de madera de la Virgen que tienen ahí es una Virgen tallada en el siglo primero después, bueno, desde nuestra era. ¿La puedes poner la uno, por favor? Si Voy, tienes la bondad. sí. Es esa, exactamente. Ahora, en la leyenda que te cuentan allá en Extremadura, España, en este monasterio, digo, no es la única que se hizo, está esta, que creen que es del siglo I. ¿Quién te imaginas que la hizo o que la talló? No sé. Supuestamente la tradición cuenta que el apóstol Lucas fue el que la talló. Sí, Lucas, el de los evangelios, exactamente. Ya la puedes El quitar. Mel.
Era médico y tallador. Exactamente. Cuenta la leyenda que esta imagen estuvo en Constantinopla hasta el siglo VI. En el siglo VII, cuando llega la invasión musulmana a Constantinopla, el Papa Gregorio la manda a Sevilla, no se sabe si como regalo o alguna manera de proteger la imagen para esconderla, y estuvo en Sevilla hasta que invaden los musulmanes en el siglo VIII. Y cuando invadieron estos musulmanes, la imagen desaparece y no se sabe más de ella hasta que se le aparece a un pastor en el siglo III, en el pueblo de Guadalupe, en la Sierra de Extremadura. ¿Ok? Mm, En este monasterio hay un retablo donde está la imagen, de donde fue sacada la imagen original, que llega a México con Hernán Cortés. Si puedes poner la 2, por favor. Exactamente es esa. Y esta imagen llega a través del estandarte de Hernán Cortés, porque él, al ser oriundo de Extremadura, España, o de esa zona, junto con los exploradores que trae, exploradores, todos son guadalupanos antes de llegar a México, porque todos adoraban a la Virgen de, más bien todos le rendían culto a la Virgen de Guadalupe, y esta en particular, este es el estandarte de Hernán Cortés, el que está todavía en exhibición en el castillo de Chapultepec, aquí en México. Si te das cuenta y le pones un poquito de atención, tiene ya los elementos icónicos que va a tener posteriormente la Virgen de Guadalupe, que se pinta después, que son las manos juntas, el cabello de raya en medio, los rayos de sol, las estrellas y la corona. ¿Qué te parece? Ajá, y alrededor dice, este estandarte fue el que trajo Fernando Cortés en la conquista de México. Ajá, exactamente. Entonces, esta imagen, ya que es un poquito más moderna que la que está en Extremadura, España, fue hecha en el siglo XIV. Hay que recordar que Cortés sale de Castilla en 1504 y se trae con él este estandarte, pero ya que es una imagen diferente y se da cuenta, obviamente que al estar aquí en el Caribe durante 14 años, antes de llegar a México, se dieron cuenta la manera de, no de evangelizar, porque lo que no quería Cortés era llegar a evangelizar, sino ser sincretizar, porque fue la manera en que los nativos en el Caribe comenzaron a comprender la religión, aunque fuera de dientes para afuera. Entonces, aquí vamos, aquí el mérito del sincretismo, de los cultos que había en todo América con el catolicismo, pues es un logro de los monjes franciscanos. Ya puedes quitar la imagen, querido amigo, por favor. Ahí, Mande usted. Ya no te escuché. ahora ahí. Ahí está, muchas gracias. Entonces, ¿cómo hicieron este sincretismo los monjes franciscanos? Pues ellos, con la experiencia que tenían de estar en el Caribe, buscan primero a los hijos de las castas nobles, que eran los más estudiados. Ya una vez, porque ya para entonces ya habían pasado 10 años de la colonia, más bien de la conquista. Entonces buscan a los niños de la nobleza y los empiezan porque eran los más cultos. Y ellos empiezan, los frailes franciscanos empiezan a aprender el náhuatl que hablaban todos. ¿Por qué? Para entender el culto, la religión y el modo de vida con base en la religión que los nahuas tenían en ese entonces. Entonces, ellos aprenden el náhuatl, pero a la vez ellos les enseñan el castellano para que también comprendieran la religión católica y meterles así el sincretismo con base en el idioma. ¿Me explico? Entonces, al hacer el sincretismo de Tonantzin, que es la madre de los dioses y la madre de todos aquí en México,
o en entonces Tenochtitlán y toda la cuenca del Valle de México, eh, lo que hacen es, les enseñan a rezar, les enseñan a dar gracias, y obviamente los ponen a destruir todos los ídolos, porque unos los destruyeron la gente de Cortés y otros los mismos nahuas, en señal no de repudio, sino como de, mm, no iba a decir usurpación, pero no es la palabra. Mm, como una señal de cambio. Entonces se pone en el monte, en el cerro del Tepeyac, se pone este estandarte de Cortés, se pone en el cerro del Tepeyac, donde se le daba el culto a Tonantzin. Y para que acabaran de entender este sincretismo, les enseñan que el sol es Dios, la luna es su madre, y las estrellas son todos los santos que hay en la Iglesia Católica. Mm. Entonces, ya con este sincretismo, a diferencia de que lo que los mexicanistas dicen, de que hubo violencia y que mataron, y que sí, a lo mejor uno que otro, a lo mejor sí. Órale, te la compro, porque pues, tampoco tenían clases de pedagogía los monjes franciscanos y esta gente de Cortés, que eran meros exploradores y eran un tantito salvajes, ¿no? Siendo que Cortés era una persona estudiada, era bachiller en leyes, prácticamente era un abogado. Entonces, con este sincretismo del sol, la luna y las estrellas, les enseñan que los dioses que ellos tienen son los mismos que hay acá en la religión católica. Pero ellos, al darse cuenta que es lo mismo o relacionar a Tonantzin con Guadalupe, se quedan con ella y la empiezan a llamar Santa María, Nuestra Señora Santa María de Guadalupe Tonantzin, que no a todo mundo le cayó mucho en gracia, y ahorita te voy a decir por qué. Igualmente, el culto se seguía celebrando en el Cerro del Tepeyac. El Cerro del Tepeyac es una sierra volcánica donde en distintos puntos de los cerros, o sea, no nada más es un cerro, son varios, pero pues obviamente ya no existen por toda la explotación demográfica, ¿no? La explosión demográfica que se hizo, porque hay muchas viviendas ya alrededor de toda esa cadena montañosa. Entonces, en toda esa cadena de Tepeyac se hacían los cultos a distintos dioses, no nada más a la diosa Tonantzin. Se hacía Tlaloc, se hacía Huitzilopochtli, se hacía Quetzalcóatl, a varios dioses, aparte de los templos que tenían. O sea, también se hacían los cultos al aire libre. Entonces, aquí hubo un problemita, porque la Virgen Tonantzin Guadalupe le empieza a ganar terreno a Jesús. Y los nahuas prefieren adorar a Tonantzin Guadalupe que a Jesús. Llegó un fraile que se llamaba, ahorita te digo, es que son muchos nombres, ahora te digo cómo se llamaba. Este señor se llamaba Bernardo de Sahagún. Cuando llegó aquí a México y se dio cuenta de todo lo que pasaba en cuanto al culto de Guadalupe, no le pareció. Vamos, cuando se enteró cómo la llamaban, que era Santa María de Guadalupe Tonantzin, no le pareció. E incluso él llegaba a pegarle a los nahuas, a los indígenas, que oía que se expresaban así. Le molestaba mucho que le fueran a dejar incensarios, le molestaba mucho que le pusieran ofrendas como comida, que le llevaran animales muertos ya preparados para comer. Eso le molestaba mucho. Incluso él hace coraje, incluso con la misma iglesia, reporta a la iglesia y le manda cartas diciendo que era una aberración y que ni siquiera la iglesia se debería de llamar Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, él ya explotó a cierto punto donde su coraje lo hace incluso desconocer a María como madre de Jesús. Para él ya se vuelve como una mera leyenda que se llevó a más, que se elevó a algo que no tenía que elevarse, porque estas gentes se habían hecho a un lado a Jesús. Entonces, Oye, más dime. siento que se parece un poco a el tiempo en que los antiguos hebreos adoraban más a Asherá que a Yahvé.
¿Te das cuenta? Exactamente, o sea, pasa lo mismo, porque finalmente los nahuas en ese entonces, no eran tontos, eran inocentes. ¿Qué hace un niño chiquito que es inocente? ¿A quién busca? ¿Al papá o a la mamá? Mamá, claramente. Digo, ahí se responden muchas cosas, ¿no? Claro. Pero ya, esto es por parte de la Virgen de Extremadura, España. Vámonos a las apariciones en 1531 ya aquí en México. Las apariciones de la Virgen son 4. En la cuarta es donde se plasma la imagen en el ayate del indio Juan Diego. Pero si nos damos cuenta, es la misma leyenda que se cuenta en Extremadura, España, de cómo apareció después en el siglo XIII la imagen de la Virgen que está en el monasterio de Guadalupe. Ahí va. La leyenda es la misma leyenda que la de España, pero obviamente se le van a cambiar al pastor que sale a buscar al padre porque tiene su hijo enfermo y cree que se va a morir, va a buscar al padre para que le dé la unción, y al ir en el camino se le aparece 3 veces. En la cuarta ocasión, la Virgen le dice que está una imagen enterrada cerca de un río, que vaya a la desentierre y que se la lleve al sacerdote del pueblo, y su hijo ya va a estar curado. Entonces este pastor va a desentierrar la imagen, primero va, la encuentra, se la lleva al padre y le dice, mire, la Virgen se me apareció y me dijo que sacara esta imagen que estaba en un río. Entonces de ahí se la lleva al padre, cuando regresa el señor a su casa, el hijo ya está curado. Pero aquí en México, a Juan Diego, que es un indígena que vivía en Cautitlán, sale a buscar un sacerdote para que le dé la unción a su tío que está muy enfermo. La Virgen se le aparece, le dice que vaya con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, y que le diga que necesita que le hagan un templo para que sus hijos vayan a verla y puedan estar en comunicación con ella y con Jesús. La Virgen se le aparece en 3 ocasiones y como el obispo no le cree, le dice a Juan Diego que si es cierto lo que está diciendo, pues que le pida a la Virgen una prueba. Entonces, Juan Diego regresa al Cerro del Tepeyac a pedirle la prueba a la Virgen, y la Virgen le dice que recoja rosas de Castilla y se las lleve de regreso a Fray Juan de Zumárraga, y que su tío ya va a estar curado, que no se preocupe. Entonces, en el Cerro del Tepeyac prácticamente era imposible, y menos en diciembre, que hubiera rosas de Castilla. Aquí ni siquiera se conocían las rosas, creo. Entonces, y con los climas, estamos hablando de diciembre, si ahorita hace frío, imagínate en ese entonces rodeados de agua. Entonces, se lleva las rosas de Castilla con Fray Juan de Zumárraga, y las lleva envueltas en el ayate para poderlas cargar todas. Cuando llega corriendo allá con Fray Juan de Zumárraga, no lo quieren recibir, pero les dice a los criados, a los padres de ahí del convento que ya trae la prueba de que estaba pidiendo Fray Juan, le dicen, a ver, pues pásalo. Pasa Juan Diego, despliega las flores para enseñárselas, y es donde aparece plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe, tal y cual como medio la conocemos ahorita, porque no es la misma, que estaba antes que la que conocemos ahorita, y ahorita vamos a ver por qué. La que hoy día está en el templo, al que toda la gente va, millones y millones anualmente, no es la misma que de la historia de Juan Diego. No, no es la Y la misma. gente que llega sabe que está adorando algo que ponen después. Pues si sabe, no le importa. Oye, el fanatismo grande. Exactamente. Aquí, por ejemplo, aquí en México puedes hacer un chiste de Cristo y todo el mundo se ríe. Por ejemplo, el chiste de mi chamoy, mi chamoy, mi chamoy, que todo el mundo se ríe con ese chiste. Pero haz un chiste de la Virgen de Guadalupe y van a acabar en madrazos, van a acabar enemistados, van a acabar mal. Aquí la gente primero es guadalupana. Antes que ser cristiano, eres guadalupano.
A mí me bautizaron en la Basílica de Guadalupe. Hashtag había dinero. Hashtag eran ricos. Oye, qué increíble. Así es, exactamente. Bien, este libro en el cual me estoy basando para hacer este breve análisis histórico de las apariciones de la Virgen, dice que no es posible que Fray Juan de Zumárraga haya sido testigo del milagro guadalupano porque Fray Juan de Zumárraga, una, no era obispo y dos, no estaba en México. Entonces, él estaba en España solicitándole al rey que lo hiciera precisamente obispo y le estaba exponiendo otras situaciones que ya había tenido aquí al llegar y que no le habían gustado. Entonces, por eso Fray Juan de Zumárraga no pudo haber sido testigo del milagro guadalupano. Otra situación, Fray Juan de Zumárraga era un cronista que le encantaba escribir, era prácticamente historia. Él todo lo que veía lo escribía. Se le han encontrado cartas, se le encontró su diario, pero jamás hubo algún escrito de las apariciones de la Virgen. Y menos mencionaba a un indio Juan Diego. ¿Ok? El primer documento histórico entre comillas, no entre comillas, que puede dar fe de las apariciones, aparece 117 años después de las apariciones de la Virgen. Como en los evangelios, vamos. Así, igualito. O como el relato de Martín Lutero clavando sus tesis en Wittenberg. Exacto. Pues se arma después. Exactamente. Este relato bueno, más bien este documento histórico, supuestamente histórico, aparece en 1648 y lo escribió un padre capellán que se llamaba Gabriel Lazo de la Vega. Este libro se llamaba Sobre la imagen de Nuestra Señora María de Guadalupe en el Tepeyac. ¿Ok? Entonces, hasta ese año, 117 años después, se va sabiendo del relato de la aparición de la Virgen. No se supo antes nada, o sea, voy a creer que se te aparece la Madre de Dios, el creador del universo, en México, y ni siquiera los reyes se enteran. O sea, para que toda España se hubiera dejado venir en chinga y sí, vamos a ver a la Virgen, a ver que nos diga dónde está más oro y todo eso, ¿no? Porque pues obviamente tendría que haber sido un suceso extraordinario, ¿no? Si hubiera sucedido en realidad. Obvio. Entonces, este libro, vamos, va por capítulos, no es un libro que va de corridito. Y en este libro, Gabriel Lazo de la Vega, quien ya mencionó en la leyenda los detalles que ya mencioné hace rato de lo que pasó con este indio, señala que el capítulo en específico de las apariciones de la Virgen no lo escribió él, no es de su autoría. Sí, es raro. Yo también puse esa cara. Es raro. Él no lo escribió. Se lo adjudica a otro estudiante del Colegio de Santiago de Tlatelolco, que también era monje franciscano, que se llamaba Antonio Valeriano. Y este Antonio Valeriano escribió las apariciones de la Virgen en 1555. Este libro, si puedes poner el que parece periódico, por favor, es exactamente, el Nicanmopogua. Nicanmopogua quiere decir en sano castellano, aquí se cuenta, o aquí se dice. Obviamente, esta es una impresión muy posterior del Nicanmopogua, porque cosa extraña, la única referencia del Nicanmopogua que se tiene la hace Gabriel Lazo de la Vega. No hay otra referencia, no se encuentra el libro, no se sabe dónde está el original. Esta impresión es una impresión muy, muy posterior. Creo que es como de 1690 y tantos, ya pegándole al 1700 cuando se hace esta impresión. No recuerdo bien la verdad la fecha, no, y no la noté, se me fue.
Entonces es la única referencia que se tiene de este libro, que supuestamente narra por primera vez las apariciones de la Virgen. Ya la puedes quitar, amiga, gracias. Ya. Ahora, aparece aquí otro personaje, te digo que son un chingo de nombres y me te hacen bolas porque todos son frailes, cabrones. Como si no hubiera otro pinche oficio antes. ¿Qué quieres ser? Ah, fraile. Pues, o sea, no manches. ¿Qué quieres ser de grande? Yo quiero ser fraile. Así. Como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Como Marcial Maciel. Ah, no manches. Ah, tatán. hashtag no nos funen. Bien, aparece un personaje que se llama Fray Servando Teresa de Mier. Digo, los que vivimos en Ciudad de México conocemos ese nombre, porque muchos pasamos diario por ahí y es una avenida muy fea, ¿no? Chingo de tráfico siempre. Cuando aparece este fraile, aparece con 2 churros de aquella bien fumada y en un sermón en la iglesia en el templo del Tepeyac, en la primera ermita. Ah, se me pasó un dato exactamente, lo voy a regresar tantito. El primer templo, la primera ermita, que era como que nada más un nichito para tener la imagen de la Virgen, no la mandó a hacer Fray Juan de Zumárraga, como cree todo mundo. No la mandó a hacer él, porque él ni siquiera estaba en México. La mandó a hacer Alonso de Montúfar, que fue el segundo obispo en México a la muerte de Fray Juan de Zumárraga. O sea, te das cuenta que ni él mandó a hacer la primera capillita para la Virgen, la primera ermita, él no la hizo. Y obviamente se hizo en el Cerro del Tepeyac, ¿para qué? Para sincretizar el culto y la adoración al aire libre de Tonantzin. La hicieron, de hecho, donde se ponía el altar de las ofrendas para Tonantzin. Ahí se hizo la primera ermita, arriba del cerro. Entonces, después de este breve paréntesis, porque yo tan burro no me detuve en eso, aparece Fray Servando Teresa de Mier diciendo un discurso en el templo del Tepeyac, donde dice que la pintura que está en el ayate de Juan Diego no es el ayate del indio Juan Diego, es la capa del apóstol Tomás. Que el apóstol Tomás había llegado a América a evangelizar y que la Virgen no le dijo al indio Juan Diego que fuera a ver a Fray Servando, a Zumárraga, llevándole rosas de Castilla, sino la capa de Tomás, que la Virgen nada más le dijo en dónde encontrarla, ¿ok? Pero obviamente esto a todo mundo no le pareció, y lo que hicieron fue poner de patitas en la calle de la Nueva España Fray Servando Teresa de Mier, lo corrieron de aquí, por andar diciendo sandeces. Entonces, vamos, le costó la expulsión de la Nueva España por estar diciendo burradas a este güey. Hace ser muy chistoso que tú quieres llegar a exaltar la imagen y el culto a la Virgen, que te diga, no, estás bien pendejo, ya vete. Y entonces, bueno, esta imagen, la original, ¿puedes poner por favor la de blanco y negro que está después? Esa exactamente. ¿No le puedes hacer un poquitito de zoom? Ay, no. Bueno, así déjala. Mira, esta imagen, que es la que supuestamente se le aparece al indio Juan Diego en el ayate, tiene corona. Obviamente tiene el elemento el icónico del cabello, tiene el cabello de raya en medio, la corona, los rayos de sol, las estrellas en el manto, y bueno, hay unos que le ponen bueno, el manto aquí, bueno, no se ve el color, pero es azul. El azul, únicamente aquí en México lo podía usar la realeza, nadie más. Y ese tipo de corona es de realeza, esa infladita hacia arriba.
Ajá, sí, la corona la tiene aquí en la cabeza. El manto azul también denota que es la realeza, que es parte de la realeza, porque el azul no lo podía usar cualquier humano aquí en México, nada más era para los de la nobleza y ya, punto. Esta imagen duró hasta 1895. ¿Por qué? Porque la pintura se deterioró, le cayó humedad, le cayeron hongos, según este libro, y fue reemplazada por la que tenemos ahorita. Esta imagen en particular, esta que tiene la corona, se usó todo el virreinato hasta 1895, que duró el porfiriato, y después se usa la que tenemos ahorita. Puedes darle al siguiente, exactamente ese. Este documento es el que contiene el archivo de la imagen que acabamos de ver, que es la que se veía antes de 1895, y esta es la que se ve de 1888 a 1895. Esta imagen causó revuelo en el porfiriato porque ya no tenía corona y obviamente todo el mundo se dio cuenta de que la habían cambiado, que ni siquiera era del mismo tamaño. La primer pintura de la Virgen con corona, la que supuestamente se le aparece en el Ayata Juan Diego, la pinta un indio hispanizado que se llamaba Marcos Zipac de Aquino, otro estudiante del Colegio de Santiago Tlatelolco, que era muy hábil para pintar. A él se le encarga el obispo Alonso de Montúfar. Le pide una pintura localizada, así dice el libro, localizada, con los elementos de la vestimenta de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, que ya incluye las estrellas, los rayos de sol y la corona. Aquí, en 1895, aparece sin corona y dicen que es más grande la imagen. Ya no es, ya no tenía el mismo tamaño. Ahora, de esta imagen se sabe incluso también quién es el autor. Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre tú. La siguiente pintura, la primera pintura que hizo Marcos Zipac de Aquino, la siguió representando todavía Miguel Cabrera, y el autor de esta que tenemos actualmente es José Salomé Piña. Es el autor de esta pintura que tenemos actualmente en la Basílica de Guadalupe. Y obviamente, mande. Esta. Exactamente, es la que tenemos actualmente. Ahora, esta imagen no permanece todo el tiempo expuesta, se van rolando, hay más imágenes. ¿Cómo lo sé? Porque hay guardias de seguridad privada que trabajaban ahí y conozco a varios y decían, no, en la noche se cambia, nunca se deja la misma. ¿Para qué? Para evitar deterioro. Para evitar el deterioro nada más. Aparte está tras un vidrio blindado, antibombas, ya sabes, no le vaya a pasar algo a la imagen. Oye, ¿no? Pero esto está muy en alto. Sí está alto para que nadie tenga acceso. De hecho, ese muro que tú ves ahí es un muro falso. Hay alguna entrada por algún lugar de atrás donde tienes que subir y desmontar la imagen. O sea, nadie sabe cómo se sube. Incluso los guardias no podían estar presentes al momento del cambio. Pero sí sabían que la imagen se cambiaba, obviamente. Entonces, ¿qué te parece estas pinturas? Mira, yo sin ser ni mexicana ni guadalupana, me siento súper estafada. Muy bien. Ahora, respecto al video que estábamos viendo al principio, los estudios de los ojos de la Virgen son pareidolias nada más. Yo recuerdo que ese estudio se lo hicieron en 1982, fue un oftalmólogo peruano el que los hizo. Y Jaime Maussan, otra vez Maussan, porque hashtag pinche metiche muerto de hambre come cuando hay, andaba pegado de ese señor.
hicieron las imágenes, yo me acuerdo del video y está en documental ese video, y se hicieron creo que como 7, 8 videocassettes de esos de VHS o beta de aquel entonces, con todo el estudio que se le hizo a la yate de Juan Diego. Oh, Nunca, siempre te dan los resultados, nunca te dan el procedimiento que se hizo. claro. Y ahorita vamos a ver por qué. Esas pareidolias se lograron ampliando los ojos de la Virgen extremadamente, pero a un tamaño extremadamente grande, o sea, llegaron a ser pósters gigantes para ver las figuras que había dentro del ojo de la Virgen. Entonces, pues obviamente el cerebro, al reconocer patrones, pues reconoces, ay, mira un perrito, mira una gallina. Entonces, pues obviamente se veían figuras de personas, incluso hasta las barbas, ¿no? Y decían, ah, mira, la persona que está aquí, tiene aspecto de africano, y esta que está aquí, luego se ve que es indígena, oriundo de aquí, y este es un niño. Entonces, o sea, ¿de dónde te sacas tanta babosada? O sea, dicen cuando exponen ese estudio, que la Virgen estaba presente viendo cómo Juan Diego le enseñaba a Fray Juan de Zumárraga el ayate con las rosas y su propia imagen. O sea, eso me hace, es como una paradoja, ¿no? Es Sí. algo, confunde, pues. Ahora, los fenómenos de los ojos no dejan de ser pareidolias. Demonio, deja de jugar con la luz, gracias. Ahora, vamos al estudio de la NASA. ¿Quién demonios estudió en la NASA el ayate de la Virgen? No, el ayate de Juan Diego. Ay, fue un cabrón que se llamaba Philip Callahan, que no trabajaba directamente en la NASA. Él era llamado a trabajar por la NASA eventualmente. Y lo único que hizo, y lo único que logró fue pasar. Ah, porque fue todo lo que le permitieron también. No le dieron carta abierta a hacer los estudios que él quisiera. Fue nada más a donde le dijeron. Lo único que pudo hacer es proyectar luz infrarroja en el manto y se dio cuenta de la técnica que estaban usando para pintar la técnica que usaron para pintar la imagen. Se dio cuenta con la luz infrarroja dónde estaba el nombre del autor. Estaba en la parte superior, en la parte inferior izquierda. Estaba ahí, pero ya no se veía, ya estaba muy desgastado e incluso había rastros de que alguien lo había querido borrar. Entonces, no hay una pintura que esté 3 milímetros arriba de la tela que esté flotando, no tiene latidos de corazón, porque también le pusieron latidos de corazón a la imagen, que decían que tenía 135 pulsaciones por minuto. Pues que tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad? Arritmia. O sea, una persona con 135 pulsaciones, yo creo que no aguanta ni 2 minutos viva. Mucho, ¿no? Digo, es mucho. Yo sé que es mucho. Entonces, con ese estudio supuesto estudio de la NASA, para lo único que sirvió fue para servir de cortina de humo en el 2007, por todas las broncas que había aquí en México en cuanto a la curia católica con Norberto Rivera Carrera. Estaba muy caliente lo de su encubrimiento a sacerdotes que habían cometido pedofilia, y aparte servía para la causa antiaborto, causia, ya inventé otra palabra, causia, sirvió para la causa antiaborto, y vamos a ver por qué. Puedes poner la imagen donde están comparando a la de Extremadura y a la de ahorita, esa merengue. En la de Extremadura, que es la Virgen Negra, tenemos que tiene a su hijo en brazos. Ahí se ve. ¿Lo alcanzas a apreciar? Sí, se ve. Bueno, ahí tiene a su niño en brazos. En España ya nació el fruto sagrado. Si tú miras la imagen de Guadalupe actualmente, tiene las manos juntas y si miras su pancita, está embarazada. Mm, ¿Ya te diste cuenta? mm.
todavía no nace el fruto. Entonces, eso fue una bandera para la causa antiaborto. Mira, aquí se alcanza a apreciar perfectamente bien el color del manto, que era propio de la realeza, y obviamente no refleja ninguna constelación las estrellas que están ahí, porque incluso unas ya se estaban despintando. Este estudio de la NASA con infrarrojos se dieron cuenta que este señor Phil Graham se dio cuenta que ya habían intervenido otros pintores para restaurarla. Ya se habían dado cuenta que tenía brochazos y que incluso había disparidades en los pigmentos de origen mineral. Entonces, no hay un modo lógico de respaldar la autenticidad divina del ayate de Juan Diego Oye, con la imagen de la Virgen. la ropa de Extremadura de la Virgen con su agua, bien rarita. Sí, de hecho, mira, aquí en México, todas las vírgenes las advocaciones de la Virgen, me vi muy concreto a la Virgen de San Juan de los Lagos. A esa Virgen de San Juan de los Lagos creo que vale más la ropita que tiene la Virgen que tu casa y la mía juntas. En Uh, primera, en primera por la antigüedad, segunda porque tiene algunas piedras preciosas incrustadas, muy pequeñitas, aparte tiene hilos de oro. La corona que tiene es de oro del siglo XVI, si mal no estoy, y vale la corona muchísimo más que otra casa tuya y mía juntas. oye, bueno, típica de la Iglesia Católica. Sí, ¿no? Entonces, pues así las cosas con el estudio de la NASA y además sirvió como que la palabra NASA como una falacia de autoridad para respaldar y darle más veracidad al estudio, ¿no? Típico, los Entonces, estudios de la Biblia. La NASA confirmó. exactamente. Aparte, el que recibió personalmente esos estudios fue Norberto Rivera Carrera, que era el que tenía prácticamente el pie en el cuello. Norberto Rivera Carrera, a través de toda la maquinaria de la Iglesia mexicana, esparcen la información de qué es lo que se había encontrado en la Virgen, que si te acercabas desaparecía la imagen, que se le podían oír latidos del corazón, que si te le quedabas viendo de repente veías que ya te estaba viendo, o sea, un sinfín de babosadas y supercherías y maguferías que se pudieron inventar al momento. Vamos a recordar que también en los 80s, en el 82, Schulenburg, quien era el abad de la basílica, ya lo habíamos hablado en otro capítulo también, él le mandó a hacer unos estudios a Austria o a Suiza, no me acuerdo, que le manda a hacer los estudios y le dicen, sí señor, es una pintura, efectivamente. Hay trazos, hay pinceladas, hay pigmentos minerales, es una pintura. Y él dijo, perfecto, sigo siendo el abad, no pasa nada. Entonces, el milagro era esto y sigue siendo esto. Claro. Los que vivimos aquí en México, en la Ciudad de México y sus alrededores, nos damos cuenta que es cuando más se mueve mucho dinero alrededor de la basílica. Por ejemplo, esta señora que estaba cantando al principio, que es Tati Cantoral, era mi vecina. Don Roberto Cantoral vivía 3 calles arriba de la de nosotros. Eh, Todo eso se llena, todos los negocios, los hoteles, se llenan de peregrinos, de toda la gente que viene a la festividad de la Virgen desde ahorita ya están las peregrinaciones para ir a prender los cirios y llevar el fuego guadalupano, porque esa es otra tradición, el fuego guadalupano, llevarlos a sus parroquias de origen. Y lo llevan corredores, gente que aguanta muchísimos kilómetros corriendo, gente en bicicleta que lleva sus antorchas guadalupanas, hace todo eso. Y lo malo de todo esto, aunque hay mucha derrama económica y le hace bien al país dentro de alguna forma, es que hay muchos accidentes. Hay muchos, muchos, muchos accidentes. Cualquier mexicano te puede confirmar que siempre hay peregrinos atropellados, siempre hay camiones con peregrinos que se estrellan, siempre hay peregrinos muertos intoxicados o muertos de frío. Hay mucho muerto también en esas festividades.
cuando vienen a la basílica, que vamos, en la autopista en la México-Pachuca, que es la que generalmente usan los peregrinos para llegar a la basílica, ya no hay un acotamiento por el cual puedan caminar como antes los peregrinos. Ya son 4 carriles de ida y 4 carriles de regreso, y quedan desprotegidos. Algún loco que pase rápido, que no los vea, que es muy fácil que no los vea, se los va a llevar, y se los han llevado, y se llevan a mucha gente, no nada más a un grupito, no, se han llevado peregrinaciones grandes, en accidentes muy, muy feos. Y también, obviamente, pues, hay mucho alcohol, hay mucha droga, hay mucho de todo. Oye, el video que mostramos al inicio, recién caí en cuenta de algo. ¿Me estás diciendo que es Itati Cantoral la que sale ahí? ¿Sí? ¿La Soraya? ¿Sí? Mm. La de la maldita ¿Verdad? lisiada. ¡Ah! Me retracto, me encantó cómo canta. No, canta horrible. No, canta hermoso, me encanta No, ella. estás mal. No. Ni en drogas cantaría bien esa mujer, Es obvio. que está linda, a mí me encanta. No, qué mal, qué mal, qué mal. No, y ese video ya es viejo, es como de hace 3 años, creo. Es un meme muy famoso aquí en México. Oye, pero se ve súper diferente. Ah, sí, obvio. Digo, la novela de La maldita lisiada fue que en el 92, 93. Pero es que hasta la cara la tenía como más cuadradita y ahora la tiene como más fina. Es como otra persona. Por eso No, no pues la sí, te reconocí. operas. Te operas, te haces, te quitas la papada, las mejillas, te afilas el mentón. Vamos a cerrar el programa con su video para ahora ponerle atención. Ándale, pues. Oye, antes de irnos, los amigos que quieran ver los videos, las imágenes, recuerden, si nos están escuchando a través de Spotify, vayan al canal de YouTube de Blasfemos sin Gloria para que no se pierdan estas imágenes y para que no se pierdan el apreciar la máscara del Shaddai, esa máscara con sangre, que a la mayoría les gusta. Más mujeres. Sí, más mujeres. Uno que otro Exactamente. hombre, pero somos open mind, no hay Sí, problema. open mind. Me gusta tu máscara. Ven, te quiero conocer. Y yo, no, gracias. Así estamos bien. Nos despedimos con Itati, alias Adiós. Besarta la Lisiada. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo especial. Oye, de verdad que tiene otra cara, Sí. Es También como se que hubiera operado la voz. todo. Por eso no podía creerte que fuese ella. Pero mira, si ella es guadalupana, ahora yo sí estoy pensando en que podría ser guadalupana. No, nos vamos hasta la siguiente semana. Adiós, que Val te reprenda.